Lo que siempre querés en tu entrenamiento es eficiencia, es ganar la máxima cantidad de músculo o perder la máxima cantidad de grasa en el tiempo en el que haces el esfuerzo o incluso mejor, que se pueda integrar fácil a tu rutina o a tu vida cotidiana para que no sea algo más que vos tenés que incorporar además de ocuparte de tu familia, trabajar, cocinar, comer, etc. Por eso hoy vamos a hablar del entrenamiento que es más fácil de meter en tu rutina y que te ayuda tanto si vos buscas perder grasa como si buscas ganar algo de músculo. Y en este video vamos a ver todo sobre el racking, qué es, cómo empezar a hacerlo, no necesitas nada extra, no te preocupes, cuánto peso podés usar para hacer este tipo de ejercicio, cuándo aumentar el peso, etc. Y déjame que me saque mi chaleco de peso para explicarte qué es el racking. El racking es un tipo de ejercicio que trabaja con todo el cuerpo. Es básicamente cargar peso durante la marcha caminando o en algunos casos que no te recomiendo, corriendo también. Cargar peso representa obviamente un esfuerzo extra para vos. Representa más dificultad y esto tiene muchos beneficios tanto aeróbicos como musculares. Esta es la ventaja que tiene la marcha con peso. Y se llama racking porque viene del inglés, del entrenamiento militar donde se carga una mochila con peso y se usaba como entrenamiento desde la antigüedad para preparar a los soldados para cargar cosas pesadas, habitualmente su propio equipo, por una larga distancia. Pensá que en el antiguo Egipto los militares ya usaban bolsas de arena para entrenar, los hoplitas griegos ya usaban la marcha con peso como entrenamiento para ganar la resistencia y la masa muscular necesaria para la batalla, y las reformas de Mario en el Imperio Romano aumentaron la importancia de este tipo de entrenamientos aún más. Estas reformas hacían que la infantería romana cargase con tanto peso en la marcha que fueron apodadas justamente las mulas de Mario. Pensá que estas personas no solamente cargaban su propia armadura para pelear y sus propias armas, sino que también cargaban sus provisiones, su carpa y a veces llegaban a cargar más de 40 kilos en la marcha. Pero este tipo de entrenamientos ganó popularidad hoy porque aprendemos más rápido, vemos los beneficios que trae la marcha con peso y también ganó popularidad porque nos interesa ser más eficiente en nuestro entrenamiento. Tenemos menos tiempo disponible, por ende tenemos que lograr más beneficios en ese mismo tiempo que le vamos a dedicar al ejercicio. Y el racking en este caso es una manera simple de que el ejercicio en tu vida cotidiana sea mayor sin sacrificar tiempo extra y sin tener que hacer actividades que suelen costar más fuerza de voluntad como ir al gimnasio o ir a correr. Pero los beneficios del racking o de la marcha con peso son otro de los factores que nos hicieron prestarle más atención. Es una actividad, primero que es fácil de hacer y fácil de empezar, que es de bajo impacto, con lo cual es más amena para tus articulaciones el salir a caminar con peso que salir a correr y además te ofrece un entrenamiento que es de cuerpo completo. Pero veamos los beneficios uno por uno para que vos entiendas qué podés obtener por hacer esto. El primer elemento interesante de esta marcha con peso es que nos ayuda a quemar más calorías que si no utilizásemos peso. Supongamos que vos vas a salir a caminar porque sos vago y no querés salir a correr o hacer un esfuerzo más importante. Te gustaría perder grasa, pero sinceramente te cuesta esto de gastar más energía de la que entra a tu cuerpo, del balance negativo que vos sabés que tenés que generar para perder peso. Bueno, hacer la misma actividad o caminata que vos ibas a hacer de otra manera, pero con peso agregado, obviamente es más difícil para vos, es más difícil para tu cuerpo que si vos no cargas peso. A más peso cargas y a más rápido caminas, más calorías o más energía vas a gastar por hacer esa actividad. Y obviamente acá lo importante es que el peso te permita caminar de una manera correcta para que sea seguro y saludable para vos. Tu seguridad tiene que ser tu prioridad. Pero veamos en términos numéricos el impacto del racking o de la marcha con peso. En promedio, si vos cargas 9 kilos, no te preocupes que ya vamos a ver cómo hacerlo después, pero si cargas 9 kilos podés quemar hasta 2 veces la cantidad de calorías por hora que caminando a la misma velocidad y obviamente a más peso cargas, más calorías vas a gastar. De hecho, la gente experta en racking, que ya usa pesos de unos 25 a 27 kilos, puede gastar la misma cantidad de calorías por hora que corriendo. Pero supongamos el siguiente escenario. Vos querés perder grasa, estás comiendo la cantidad exacta que tenés que comer y querés lograr perder algo de grasa. Solamente con sumarle a tu caminata de 30 minutos al trabajo o hacer las compras o a los trámites que necesites peso, unos 9 kilos o un poco más del 10% de tu peso, ya quemás unas 250 kilocalorías extra por día sin perder tiempo en el gimnasio o haciendo ejercicio aeróbico aparte. Esto te puede parecer poco, pero representan 13 kilos de peso perdidos por año e implica que vos lograste hacer esto sin gastar un segundo más de tu tiempo de lo que ya habitualmente gastás caminando hacia los diferentes lugares. El segundo beneficio, que es obvio de cualquier actividad física, es la mejoría de la salud mental. Pero el beneficio de salud mental siempre es más importante en las actividades que se hacen en el exterior que en las actividades que se hacen bajo techo. Ir al gimnasio te va a hacer muy bien, no te preocupes, pero sumale toda la actividad que puedas a la intemperie. Sobre todo actividades que sean en grupo que tienen el beneficio extra social que mejora nuestra calidad de vida y mejora nuestra salud mental también. Podemos hacer marcha con peso en la cinta de un gimnasio o en una máquina de elíptico, pero obviamente no es lo ideal y no nos va a dar el mismo efecto.
porque pasar más tiempo en la naturaleza reduce tu cortisol en sangre y el impacto de ese estrés en tu cuerpo, reduce la presión arterial en gente hipertensa y reduce tu riesgo de padecer depresión, entre muchos otros beneficios más. En tercer lugar tenemos al condicionamiento aeróbico. Muchas personas entienden la importancia del entrenamiento aeróbico, pero aún así no lo hacen, porque es aburrido, porque toma mucho tiempo o por la razón que fuere. Y el racking o la marcha con peso puede hacer que tu caminata normal durante el día, las distancias que vos normalmente tenés que cubrir sin hacer nada extra, se transformen en entrenamientos aeróbicos de zona 2 si vos caminás lo suficientemente rápido o si vos usas el peso suficiente. Esta es nuestra base de condicionamiento cardiovascular y la zona 2 o el entrenamiento de zona 2 suele ser el entrenamiento que nos permite trabajar a la velocidad o al nivel de esfuerzo en el que apenas llegamos a mantener una conversación con alguien que tenemos al lado. Y como es la base, se usan muchos entrenamientos para mejorar tu resistencia aeróbica. Esto sucede porque cargar peso y caminar implican más trabajo muscular que solamente caminar. Esto eleva tu consumo de oxígeno a nivel muscular y tu corazón late más rápido para compensarlo. Por ende, alguien de 30 años busca llegar a una frecuencia cardíaca de entre 115 y 130 latidos por minuto para realmente maximizar estos beneficios aeróbicos. Pero el factor más importante es que hay estudios que muestran cómo el racking o la marcha con peso puede aumentar de manera significativa tu VO2 max, que es el volumen máximo de uso de oxígeno que tiene nuestro cuerpo por minuto. A más VO2 max, más capacidad aeróbica y más longevidad. Y la combinación de, por un lado, más gasto calórico, que dependiendo del peso que vos usás, es entre 2 y 3 veces más que caminando a la misma distancia, a la misma velocidad, sumado al mayor esfuerzo aeróbico, lleva a más quema de grasa, a más lipólisis, pero como estamos cargando peso, esto también representa un esfuerzo muscular extra que da, por ende, más desarrollo de masa muscular. Con lo cual, todo esto en conjunto nos da un beneficio muy importante para la recomposición corporal, para tener menos grasa y más masa muscular. Por eso hablemos ahora de los beneficios específicos de desarrollo muscular. Antes que nada, déjame que te diga que no son enormes, no te vas a volver un físico-culturista por cargar peso en la marcha, pero el desarrollo de masa muscular por hacer esta actividad tiene mucho sentido por varias razones. Desde una perspectiva biomecánica, cuando vos cargas peso en tu cuerpo, activás muchos grupos musculares, particularmente de grupos musculares del tronco, de la columna, de la espalda baja, algo de hombros y trapecio y por supuesto todo el tren inferior, lo que es glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y gemelos. Y el peso agregado que vos estás cargando incrementa la fuerza de reacción del suelo, que es una fuerza relacionada con la tercera ley de Newton, básicamente la fuerza que ejerce el suelo sobre un cuerpo que está en contacto con él. Si tu peso es mayor porque vos cargas kilos o si la gravedad es mayor, esa fuerza de reacción del suelo va a ser mayor para compensarlo. Este incremento hace que tus músculos estabilizadores y del equilibrio trabajen más, particularmente los de tu columna. Por ende, este tipo de ejercicio te ayuda a mejorar tu estabilidad postural a pesar de que no te vaya a hacer fisicoculturista ni desarrollar bíceps gigantes. Pero el racking también te ayuda a desarrollar más masa muscular porque aplicas varios de los principios básicos del desarrollo de masa muscular. Por ejemplo, la tensión mecánica. Cuando vos caminás con peso, la tensión mecánica de tus músculos, particularmente del tren inferior, es mayor, lo cual te lleva a más contracción y a más ruptura de fibras musculares. Y los músculos de torso y abdomen y estabilizadores de la columna ganan fuerza, pero para aumentar de tamaño significativamente estos músculos requieren que vos cargues el peso de manera asimétrica. Por ejemplo, los oblicuos, para más activación, requieren que vos cargues el peso a un costado, algo que no te recomiendo hacer por largos periodos de tiempo o recorriendo mucha distancia. En segundo lugar, en cuanto al desarrollo de músculo, tenemos al estrés metabólico. Este es otro elemento esencial de tu fisiología para que vos logres ganar masa muscular. El estrés metabólico significa que tu cuerpo sensa que tu esfuerzo es elevado y por la acumulación de sustancias en músculo como el lactato te ayuda a crear más músculo. Pero es un estímulo menor y si estás buscando bajar de peso y comer menos, no vas a notar muchísima diferencia en el desarrollo de masa muscular por este mecanismo. El otro elemento esencial para que desarrolles músculo, sin importar si vas al gimnasio, si haces calistenia, si querés hacer marcha con peso, es la sobrecarga progresiva, que afortunadamente es fácil de aplicar acá. La sobrecarga progresiva quiere decir en pocas palabras que vos siempre estás sacando al músculo de la zona de confort. En este caso lo que se hace obviamente es aumentar el peso utilizado de manera gradual a medida que nuestros músculos se adaptan a ese esfuerzo extra y la ventaja es que esto no solamente representa más esfuerzo muscular, sino también más esfuerzo aeróbico. Y si no querés aumentar el peso que estás cargando en la espalda, podés generar sobrecarga progresiva simplemente aumentando la duración de la marcha o la velocidad a la que vas. Y después hay otros mecanismos que no te ayudan tanto al desarrollo de masa muscular, como el aumento de las hormonas anabólicas después de haber hecho ejercicio, que se ve con la hormona de crecimiento o la testosterona, que son menores, pero hay otros mecanismos que te ayudan al desarrollo de masa muscular que son interesantes desde un punto de vista de salud y los beneficios que traen para vos. Cuando vos vas al gimnasio normalmente y levantás peso, supongamos que en una sentadilla, el movimiento, el esfuerzo muscular que estás haciendo dura pocos segundos. Vos te estás enfocando en las fibras musculares que conocemos como rápidas o fibras musculares de tipo 2.
Esas fibras crecen más rápido y tienen mayor tamaño que las fibras de tipo 1, que son más lentas y están más ligadas a la resistencia muscular que a esos esfuerzos grandes y cortos del gimnasio. Por ende, la marcha con peso no tiene tanto impacto sobre las fibras de tipo 2, pero sí lo tiene sobre las fibras de tipo 1, que si bien no logran tanta hipertrofia, pueden crecer de tamaño, lo pueden hacer, y especialmente lo hacen bajo entrenamientos constantes de esfuerzo moderado como este. Y la ventaja es que esta pequeña hipertrofia siempre viene de la mano de un aumento importante de la resistencia muscular, que es algo que en gimnasio no sucede. Básicamente de que vos puedas trabajar con ese músculo por más cantidad de tiempo antes de agotarlo. Y sinceramente lo mejor del racking o de la marcha con peso es saber que estás entrenando fuerza y capacidad muscular junto a capacidad aeróbica a la vez. Pero hay un beneficio más que si te interesa la longevidad es importante que conozcas, que tiene que ver con el azúcar en sangre. El ejercicio en líneas generales siempre te ayuda a utilizar esa glucosa que vos tenés. No importa si esa glucosa vino de alimentos que vos consumiste, de tus reservas en hígado o de cualquier otro sitio. Pero lo que es importante que tengas en cuenta es que a mayor es la intensidad del ejercicio y el esfuerzo muscular que vos estás haciendo, mayor es la capacidad de tu cuerpo de llevar esa glucosa que circula a tus músculos, porque sirve para brindarle energía rápida al músculo, pero específicamente te sirve a vos para mantener los niveles de azúcar en sangre lo más estables posible. En términos prácticos, si vos estás caminando y te comes algo dulce o comes algo lleno de hidratos de carbono, tu pico de glucemia va a ser mayor que si vos estás haciendo esa misma caminata cargando peso, porque más de esos azúcares que circulan por sangre van a ser llevados a músculo y por ende va a haber menos de ese pico de glucemia que pueda ser transformado a grasa después. Ya te diste cuenta que vale la pena incorporar este tipo de ejercicio en tu vida porque es muy simple, porque es muy fácil de llevar a cabo, pero ¿qué necesitas para hacerlo? La realidad es que no necesitas nada. Lo único que necesitas es una mochila fuerte que pueda cargar ese peso y que tenga buenas sombreras anchas y acolchadas para que cuando cargues el peso no se lastimen tus hombros, y si tiene algún tipo de sostén o apoyo lumbar es aún mejor, pero no es absolutamente necesario. No necesitas comprar nada para hacer esto, simplemente puedes usar botellas de agua que pongas en tu mochila para calcular bien cuánto peso estás cargando. Y si utilizas discos de pesas que tengas en tu casa, siempre conviene envolverlos en algo para que tengan más acolchado. Y cuando vas a caminar siempre tenés que asegurarte de que el peso esté equilibrado, que no se mueva para un lado y no esté alterando tu postura al caminar. Con lo cual puedes utilizar cosas como peso que ya tengas en tu casa y obviamente un buen calzado para los pies es ideal, pero yo muchas veces hago esto caminando al trabajo, con lo cual hacer esta marcha con peso no tiene mucha ciencia. En este ejercicio importan tres cosas: la velocidad a la que vos caminás y la duración o distancia que vos vas a cubrir y el peso que vos estás cargando. Todas estas variables pueden aumentar o disminuir la intensidad del ejercicio, pero lo que sí es importante es que vos no aumentes varias de estas variables a la vez. No querés aumentar el peso y la distancia en el mismo momento porque te pueden llevar a problemas, a que no te puedas acostumbrar y, si bien el riesgo es muy bajo, a que tuvieses una lesión por esforzarte de más. Con lo cual, aumenta una de estas variables por vez, no importa si es la distancia, la duración o el peso, y busca un aumento de esa variable de un 10% por semana. Esto significa que si antes caminabas 5 kilómetros, la semana siguiente vas a caminar 5 kilómetros y medio. Si antes cargabas 5 kilos, a la siguiente semana vas a cargar 5 kilos y medio. Y te doy un par de consejos generales para hacerlo de manera sana. En primer lugar, carga el peso de manera que te ayuda a tener una buena postura. Lo ideal para esto, aunque no es necesario, es un chaleco como el que viste al principio del video, que te permite cargar el peso adelante y atrás. Así el peso está distribuido de manera homogénea y ni tu cuerpo ni tu cabeza se inclinan hacia adelante. Además, los chalecos de peso se pueden usar para el entrenamiento normal también, sirven para cuando vos querés aumentar la dificultad de las dominadas o de las flexiones de brazos y muchos ejercicios de calistenia también. Y la mayoría de esos chalecos tienen la ventaja de que vos podés ir agregando progresivamente el peso. El segundo consejo que te puedo dar si vas a hacer este tipo de ejercicio es que no hagas pasos largos cuando caminás. A más largo es el paso que das cuando estás caminando, más estrés pones en tus articulaciones. Sin peso eso no suele ser un problema, pero con más peso te conviene no hacer los pasos más largos de lo que te sale naturalmente para no tener problemas articulares luego. Y en tercer lugar, como este es un esfuerzo mayor que una caminata normal, asegúrate de estar hidratado correctamente. Y en cuarto te puedo decir que hay mucha gente que corre con peso. No lo hagas, a menos que seas un profesional y sepas muy bien lo que estás haciendo, realmente no lo vale. Cualquier impacto que puedan tener tus articulaciones por correr se va a ver aumentado si vos estás corriendo con peso. Y en quinto lugar, cargar más peso implica más riesgo para tus tobillos, con lo cual mi recomendación acá es que hagas este tipo de ejercicio con zapatos que te sostengan el tobillo como botas de trekking, y si lo vas a incorporar en tu vida cotidiana puedes usar botas que te permitan ejercitarte pero que sean lo suficientemente casuales como para trabajar. Y a nivel de ritmo o de velocidad de caminata, un buen ritmo es
de 6 a 6.5 km por hora. Pero empezá por la velocidad a la que vos estés cómodo y aumentala de a poco. De la misma manera que existe un punto ideal de quema de grasas en la zona 2, que es donde más porcentaje de energía vos extraes a partir de las grasas, por eso se usa ese tipo de ejercicios, en este tipo de ejercicios de marcha con peso, caminar a una velocidad de 6 a 6.5 km por hora es el punto donde maximizamos el beneficio aeróbico en conjunto con el beneficio muscular. Más rápido tenemos más riesgo de lesiones y menos beneficio muscular, y más lento tendríamos menos beneficio aeróbico. Ahora veamos cuánto peso usar para obtener resultados. Mi recomendación simple para que empieces es que empieces con muy poco, con 3 o 4 kilos, y que esperes unos 2 o 3 días antes de decidir aumentar el peso que estás cargando. Esto sucede porque muchas veces para tus piernas es poco esfuerzo, es poco ejercicio, por ahí tus glúteos no están trabajando mucho, pero para tus músculos relacionados con el equilibrio y la estabilidad, que quizás nunca entrenaste, sean más de lo que parece inicialmente. Si a los 2 días no tenés problemas, podés aumentar el peso a la recomendación típica inicial, que es la siguiente. En un adulto sano, especialmente un hombre entrenado, la recomendación es empezar con unos 9 kilos de peso. Si no es tu caso, empezá por menos. Como te mencioné antes, lo ideal es ir aumentando un 10% del peso por semana. Se puede aumentar más rápido si sos muy ansioso y si estás muy cómodo con el peso, pero no es necesario. Si vas a aumentar tu peso más del 10% por semana, no aumentes más de 2.5 kilos. Eso quiere decir que si empezaste con 3 o 4 kilos, a la semana siguiente estés trabajando con unos 5,5 o 6,5. Ahora, supongamos que venís haciendo este tipo de entrenamiento, venís aumentando progresivamente tu peso, estás usándolo como sobrecarga progresiva, venís bárbaro, estás bajando de peso, sentís que ganaste algo de masa muscular. ¿Cuál es el máximo peso? ¿Dónde paramos? ¿Dónde dejamos de hacer el aumento de peso? El máximo recomendado en este caso es el 30% de tu peso corporal. Y este 30 está calculado para una persona de peso normal. Estamos hablando de no cargar más de 25 kilos si vos pesas 75 a 80 kilos de peso. Si vos tenés mucho sobrepeso, el 30% de tu peso puede ser demasiado. Por ende, lo que tenés que hacer en esa situación es calcular el 30% de tu peso ideal y que ese sea el máximo. Y cuando vos querés mejorar tu estado físico y tu composición corporal, para ver si el esfuerzo que estás haciendo está rindiendo frutos, hay 2 estudios que tienen más sentido que cualquier otro. Y se suelen reservar para deportistas, pero vos los podés hacer sin importar cuál sea tu nivel de entrenamiento. En primer lugar tenemos a los estudios de composición corporal, que son muy parecidos a una densitometría ósea, si alguna vez te hiciste alguna, y te permiten saber tu porcentaje de grasa, la cantidad de grasa que vos tenés en las distintas partes del cuerpo y la cantidad y porcentaje de masa muscular también en cada parte de tu cuerpo. Y obviamente en este estudio lo que buscamos ver al hacer racking o cualquier otro tipo de entrenamiento durante un tiempo es ver una disminución de la grasa corporal y aumento de la masa muscular. Esto lo vas a notar mucho más en el tren inferior, en piernas básicamente, que es donde más estás trabajando que en otras partes del cuerpo, pero la pérdida de grasa la podés ver en todos lados. Y el segundo estudio que pone más en evidencia estos beneficios es la ergometría o una prueba de esfuerzo durante la cual por espirometría podemos medir el VO2 max, que es el volumen de oxígeno usado durante un minuto de ejercicio muy intenso. Y si no podés hacer esto porque está fuera de tus posibilidades, no te preocupes, simplemente podés usar cualquier método casero para medir el porcentaje de grasa corporal, como una medición en casa con una cinta métrica, y un test de Cooper que básicamente tiene que ver con cuánta distancia vos podés correr en 12 minutos para estimar el VO2 max. Y algo que tenés que tener en cuenta sobre este tipo de ejercicios es que cada vez más personas utilizan algún aparato para medir su actividad física. Bandas, anillos, relojes inteligentes o incluso el mismo teléfono celular. Todos estos aparatos suelen funcionar como un podómetro. Por un lado, van contando tus pasos y gracias a la ubicación te ayudan a determinar pasos dados, el tiempo que estuviste en movimiento, la distancia recorrida, sobre todo si usan GPS también. Y con todo esto, sobre todo si saben tu peso y tu altura, pueden calcular las calorías que vos gastaste en esa actividad física. El problema de usar este tipo de aparatos es que ya son aproximados per se. Te recuerdo que un Apple Watch puede tener un margen de error de más de 100% en tu cálculo calórico, pero en el racking tienen otro problema agregado, que es que no tienen manera de saber que vos estás cargando 20 kilos de peso más en la espalda. A lo sumo, este tipo de aparatos ve que tu frecuencia cardíaca es mayor ahora para recorrer una X distancia que cuando vos no cargabas peso, lo cual a veces hace que tu reloj o tu producto inteligente piense que vos o estás enfermo o que tu salud cardiovascular empeoró y por eso vos aumentaste la frecuencia cardíaca para recorrer esos mismos 3 kilómetros, pero nada más. Así que es importante que sepas que si usás uno de estos aparatos, probablemente no notes mucha diferencia de calorías entre caminar y la marcha con peso, pero es simplemente por una limitación de la tecnología que utilizamos. Y si bien este es un ejercicio seguro para prácticamente todo el mundo, no lo harías si estás embarazada, por el simple hecho de que colocarte un peso encima en forma de mochila o de chaleco no conviene durante el embarazo, y mucho menos durante los últimos meses de embarazo. Y no lo harías si tengo artrosis o
o dolores articulares o problemas óseos importantes. Fuera de estas circunstancias es un ejercicio muy seguro para todos si se camina en la posición correcta. De hecho, es un ejercicio que incluso en mujeres de tercera edad mostró beneficios importantes, aumentando fuerza muscular y la capacidad funcional del tren inferior. Esto es importante porque los humanos perdemos fuerza a partir de los 50 y perdemos de 12 a 15% de la fuerza por cada década desde ahí en adelante. Y el racking es una manera súper fácil de prevenirlo y de evitar lesiones en la tercera edad y construir un poco de masa muscular. Habiendo estudiado tanto en esta última década sobre nutrición, ejercicio, longevidad y varios temas más, te puedo decir que lo que más suele tener sentido para tu salud son las cosas que más retorno por tu inversión de tiempo y esfuerzo van a tener. El racking o la marcha con peso no tiene unos resultados espectaculares en términos de desarrollo de masa muscular, pero en proporción al poco esfuerzo y al poco tiempo extra que necesita o a la poca fuerza de voluntad que toma comparado con ir al gimnasio o ir a correr, te diría que el retorno de inversión por hacer este esfuerzo es muy grande. Con lo cual, si te gustó este video, ponelo en práctica, probá la marcha con peso y suscríbete al canal o ponele me gusta porque vas a tener todas las semanas videos como este.